Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el análisis semanal para Nasdaq para el día 16 de septiembre del 2024. Vamos a hacer el análisis en diario H1 y M15 para poder entender las zonas del precio en la que podríamos tener reacción la semana que viene y la dirección para la semana o para los primeros días. Después vamos actualizando, por supuesto. Vamos a utilizar los conceptos de Smart Money en las temporales de diario H1 y M15. Así que bueno, vamos allá, vamos a ver cómo nos dejó el precio la semana esta que pasó. Último rompimiento de estructura de diario, mínimo en esta zona. El precio se llevó ese mínimo y nos dejó este máximo. Cuando el precio logró llevarse el mínimo, nos rompió la última fractalidad que traía, bajista, la rompió al alza. A partir de eso el precio nos deja un máximo en esta zona porque empieza a hacer un retroceso y un mínimo en esta zona. Entendemos que el precio ya en diario hizo un retroceso que se metió a una zona, un bloque de diario que generó el rompimiento de fractalidad y ahí está respetando y el precio está yendo a buscar mitigar ese máximo. Eso es lo que estamos creyendo de momento. Vamos a ver esto en una temporalidad menor, en este caso la temporalidad de H1, en donde vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que está pasando en esa zona. Bien, vamos acá, aquí estamos en 60 minutos y vamos a mostrarles nuevamente lo que marcamos en diario. Rompimiento de estructura que nos deja un mínimo y un máximo en esta zona. ¿Por qué el máximo ahí? Y porque a partir de que el precio llegó a ese valor empezó a hacer retrocesos y vamos a verlo. El precio cuando llegó venía llegando haciendo fractalidades alcistas, rompiendo la estructura, retroceso pequeño, nuevo rompimiento, pero luego empieza a romper esas fractalidades, rompe también en esa zona y empieza a hacer, llega a dejar este mínimo, hace un retroceso, el retroceso respeta alguna zona, ¿sí? Imagino que habrá respetado así esta zona de acá, una zona de breaker, soporte y resistencia y demás. Cae nuevamente rompiendo la estructura otra vez a la baja. Nos deja un máximo en esta zona. El precio hace un pequeño retroceso que no logra romper, que no logra llegar a cubrir todos los imbalances que el precio nos dejaba. Acá tenemos un order block que el precio nunca fue a buscar, ¿sí? Y también tenemos zonas de imbalances que el precio todavía podría ir a buscar, ¿no? Serían zonitas de posibles reacciones para caer y luego seguir subiendo, ¿no? Porque ya estaríamos como en una fase alcista. Pero vamos marcando zonitas importantes que el precio debería llegar y no llegó. Bueno, una vez que el precio hace este retroceso que no llega a cubrir las mejores zonas, vuelve a romper estructuras dejándome este máximo, respeta la zona, intenta de caer, vuelve de nuevo y termina cayendo y rompiendo estructura en esta zona. Este es el último, como es que es el último rompimiento estructural que el precio nos hace, nos dejaba un máximo en esta zona de acá, ¿sí? Y la última zona de imbalance que el precio nos dejaba en toda esta caída estaba en este bloque, ¿sí? Porque por arriba ya no hay imbalance, por arriba solamente queda liquidez. ¿Y qué estamos? Bueno, tenemos liquidez, toda esta zona que nosotros vemos acá arriba es una zona de liquidez, soporte y resistencia que el precio no pudo romper. Por arriba tenemos imbalances, entonces el precio ha llegado a un bloque que generó toda una caída y ahí está. Lo llegó a tocar el día viernes y vamos a concentrarnos en esto, en lo que está pasando acá con el precio. Nosotros en H1 estamos viendo rompimientos estructurales al alza. Ese rompimiento que nos deja este mínimo, el precio no retrocede hasta donde tendría que haber retrocedido y vuelve a romper estructura en esta zona, que lo hizo el día viernes, dejándonos un mínimo, vamos a decir, acá. Bien, vamos, Gaby. Está bien lo que estamos marcando, sabemos a dónde llegó el precio, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a ver esto a una temporalidad menor, y en este caso va a ser la de 15 minutos para poder ver qué está pasando acá, ¿sí? Y nosotros poder entender qué es lo que quiere hacer el precio
para el arranque de la semana. Así que vamos a ir a 15 minutos y vamos a ver el detalle de lo que está ocurriendo en esta zona. Bien, bueno, aquí estamos. Es lo que nos preocupa de momento, saber qué quiere hacer el precio acá. Fíjense que el precio nos rompe la estructura de arriba, hace un retroceso, el retroceso llega al único bloque de posible reacción, que en este caso fue este bloque grande, lo toca y vuelve a salir impulsado rompiendo estructura nuevamente en esta zona. Quiero que agrandemos acá porque es necesario que veamos el detalle de lo que ha pasado acá. El precio rompe la estructura, ¿sí? Vamos a acomodarlo lo mejor posible. Bueno, rompe la estructura dejándome un nuevo mínimo. Y el nuevo mínimo es este que está en esta zona. Correcto. El precio llega hasta esta zona, hace un retroceso que podría haber sido profundo, que toca imbalance, pero ¿qué es lo que no hace? Llegar a la zona de posible reacción. Y estoy hablando de este bloque que podría ser importante. Ahora se ha transformado en un bloque que tiene imbalance, ¿sí?, en toda esta zona, que le falta cubrir. Y bueno, ya de por sí se convierte en una zona muy importante a que el precio podría bajar para reaccionar. Nosotros entendemos que estamos teniendo impulso alcista, es correcto. El precio llegó a una zona de posible reacción, cubrió todo un imbalance de H1. Bien, se asentó en el último bloque de H1 que tenía imbalance y parece querer estar retrocediendo. Bueno, pero ya vamos a ir con eso. De nuevo, una vez que el precio hizo este retroceso, toma liquidez una vez y termina rompiendo hacia arriba, ¿sí?, dejándome un nuevo mínimo en esta zona de acá. Bien, bueno, el día viernes el precio, una vez que rompía, retrocedía a buscar esta zona, volvía a subir, pequeño retroceso que vino hasta el cuerpo del bloque, no está dejando imbalance en ningún lado y termina llegando a ese bloque de H1. Bueno, acá es donde el precio termina de decidir o tiene que decidir. ¿Qué es lo que me está haciendo de momento? Dejándome un último rompimiento en esa zona, ¿sí?, que tiene como objetivo el precio retroceso al bloque, a ese bloque, y el precio terminó llegando a este bloque, tuvo un impulso que cubrió un imbalance, entiendo que cubrió o tocó ese imbalance, no lo cubrió del todo, y fíjense que en la tarde, a última hora, el precio terminó empezando a caer. Si el precio ya llegó al bloque que tenía que llegar, intentó de subir, solamente tocó un imbalance y empieza a caer nuevamente, seguramente el objetivo del precio sea venir a mitigar este mínimo. Y acá es donde nosotros ya podemos empezar a pensar en lo que quiere hacer el precio. Si el precio me rompe ese mínimo y al no tener imbalances en esta zona a cubrir, ¿cuál es el objetivo del precio? Bueno, venir a hacer un retroceso mucho más profundo, cubrir el imbalance, quizá tocar en la zona que me dejó importante el precio sin cubrir todo, para recién seguir subiendo. Entonces ya podemos ver cuál podría ser la intención del precio desde esta zona. Aparte, rompiendo la última fractalidad, desde la zona el precio me diría: Gaby, a partir de esto empezamos a caer hasta las siguientes zonas a cubrir. Así que ya podemos tener nosotros una perspectiva de lo que podría pasar domingo a la noche, el lunes, si nosotros encontramos el precio para mañana en apertura que ya está queriendo romper ese mínimo. Bueno, podríamos esperar un retroceso o no y que el precio siga haciendo fractalidades bajistas en busca de venir a buscar esta zona, para que cuando llegue en esta zona empezar a impulsarse nuevamente, entendiendo que el objetivo del precio es ir a máximo histórico o ir a romper estructuras. Obviamente nos vamos a enfocar en esto porque es lo más cercano al precio, pero yo estoy viendo sinceramente el precio no pudo hacer un alto nuevo y que quiere venir a empezar a romper estructuras a la baja para dirigirse a esta zona y reaccionar. El miércoles nosotros vamos a tener noticias importantes como son la tasa de interés, la subida, bueno, subida le decimos, la modificación en las tasas de interés de Estados Unidos. ¿Sí? Entendemos que quieren bajarla,
¿sí? Eso se estuvo diciendo en este último tiempo. Y una baja en la tasa de interés haría que el precio o las personas que apuestan al dólar no les convenga seguir haciendo plazos fijos o invirtiendo en el bono del tesoro, que también lo han bajado a 3,5%. Así que, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Va a dejar de invertir en eso para empezar a invertir en acciones, en hacer renta variable, por así decirlo, porque les podría rendir mucho más. Entonces esperamos que el precio empiece a subir fuerte, sobre todo si la gente apuesta a la tecnología, que yo entiendo que son una de las mejores inversiones que se pueden hacer, y el precio empiece a subir en Nasdaq. Así que podríamos ver un último retroceso a cubrir zonas, espero que no sea muy profundo, porque ya el miércoles ya estamos todo definido, y el precio comience a buscar máximo histórico. Bien, uno lo que puede pensar, lo piensa, lo digo. Ahora que el precio no me va a hacer caso a mí, sino que va a hacer caso a lo que él quiera, nosotros simplemente actuaremos según lo que el precio nos vaya diciendo, nos vaya dejando. De momento estamos en este último fractal. El precio, si rompe por debajo, el próximo objetivo es acá arriba. Y si el precio decidiera realmente respetar la zona que ya tocó y decidiera seguir haciendo fractalidades alcistas, bueno, seguiremos acompañando el precio en su decisión de ir a buscar el máximo histórico. Pero podríamos entender o me decantaría porque el precio realmente quiere hacer un retroceso un poquito más profundo para llevarse toda la liquidez o la gente que ya están comprados viniendo a cubrir este imbalance, que sería el último que le queda cercano al precio. Por debajo hay mucho imbalance, el precio podría empezar a bajar nuevamente a cubrir zonas más interesantes, porque si nosotros vemos la estructura, ¿sí?, acá de cerca, el precio que ha hecho, ha roto estructura en esta zona, me dejaba este máximo, volvió a romper luego de un retroceso, me dejaba este máximo. Cuando llegó el precio hasta acá el orden de diario, decide empezar a subir, logrando el primer rompimiento estructural en esta zona. Bueno, el precio nunca llegó acá abajo, Gaby, mira, el precio entre este punto y este punto, el mínimo de la estructura es este que está acá. Bárbaro. El decisional que decide romper la estructura, y perdón, acá, el decisional que decide romper la estructura por primera vez no deja de ser este bloque que está acá, bloque de posible reacción. Si el precio se decidiera pasarse de largo todo eso, lo vamos marcando, ¿sí? Es una zona interesante de reacción, pero también tenemos, y si nosotros pensamos que todo esto es liquidez realmente, ¿sí?, tenemos el bloque extremo que tiene todavía un pequeño gap que no se llegó a cubrir del todo en esta zona, ¿sí? Hablamos de un bloque extremo. Entonces fíjense que todavía el precio tiene lugares para venir a buscar. Obviamente estos están muy lejos de estas zonas más cercanas. Nosotros vamos a controlar qué es lo que dicen en estas zonas más cercanas, y si el precio terminara rompiendo estos mínimos de abajo, bueno, ya entenderemos que la dirección es ir a buscar los dos bloques extremo y decisional que decidieron hacer el primer rompimiento estructural. Si yo marco eso, el precio acá arrancó con un Swift y un Choch, pero todavía no ha finalizado eso. Entonces podría acá darse también exactamente eso, un Swift y un Choch rompiendo este mínimo, y el precio empezar a hacer un retroceso profundo a estas dos zonas. Ya veremos qué pasa, estamos lejos de eso, nos tenemos que concentrar en lo más cercano. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta, suscribirse, compartir nuestros análisis con las personas que crean que les van a servir. Nos ayuda mucho a nosotros a seguir creciendo, a que la gente siga encontrando nuestro contenido en YouTube. Bien, en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 hora Argentina. Es totalmente gratis, los invito a todos. Lo único que tienen que hacer es estar en nuestro Telegram general, ahí paso el link al Zoom y todo el mundo se puede sumar y analizar con nosotros utilizando los conceptos de Smart Money en las temporalidades de diario H1 y M15, entendiendo cuáles podrían ser la dirección del precio y operando después con la estrategia que tiene cada uno, las zonas
de posible reacción, ¿sí? Ayudamos a la comunidad en eso y bueno, los invito a todos a participar. Bueno, nada más, disculpen la tardanza en este video del día de hoy, va a salir un poquito más tarde de lo habitual, pero va a salir igual. Muchísimas gracias y que terminen muy bien el fin de semana. Hasta luego.